¿Cómo que no está? Ay, qué raro. Le llamé, pero no me contesta, me manda buzón. Pues ve, yo le tengo un cariño muy especial a Alejandro porque hace como 10, 11 años me buscó para que hiciera la música de Viento Aparte y era la primera vez que me invitaban a trabajar en un largometraje. Ya había hecho algunos cortos y eso, pero era la primera vez que sientes de que, bueno, ya puedo decir que hago música para cine, ¿no? De verdad. Y pues ya he tenido oportunidad de hacer más pelis, más scores, pero cuando, haz de cuenta, cuando me marcó para esto, así vi en el celular así, Alejandro Gerber, y dije, se me hace que ya va a ser otra peli, ¿no? Y entonces contesto y me dice, ¿qué onda? Ya voy a hacer mi siguiente peli. Y yo, buenísimo. Y me dice, ¿y tú vas a hacer la música? Y yo, ya. Dice, pero va a ser con órgano de iglesia. Yeah. Y yo me quedé así como, neta. Ya después me mandó así como la carpeta y me explicó así toda esta situación de que es blanco y negro, es como una especie como de auto sacramental o la pasión que vive alguien, pasión eclesiástica, digamos, que vive alguien en todo este proceso de desaparece un ser querido y así. Este, y en un inicio fue muy loco porque sabía que tenía que ser con órgano de iglesia. Entonces como que empecé a diseñar varios, a hacer como bocetos y así. Y entonces cuando empezó la pandemia, como que justo pues tuve la oportunidad de, bueno, pues quédate en casa, hay que encerrarse. Me acababan de operar de la espalda y además tenía que estar ahí como convaleciente. Y entonces me clavé en todo eso y de repente lo busqué y le dije, oye, creo que ya tengo la música de la película. Y dice, neta, pues si todavía no filmamos. Y entonces le dije, no, pues cale al estudio. Y entonces le enseñé los distintos bocetos que había hecho con el órgano. Y me dice, oye, pues sí, yo creo que ya está, ¿no? Esto está de pelo. O sea, sí es más o menos lo que me imaginaba. Y, y lo que sucedió es que una vez que se filmó, se editó y todo esto la peli, como que entonces ya pasamos por el proceso de esos demos que había hecho, en dónde funcionarían mejor, porque a lo mejor yo algo que me imaginaba en el guión para el inicio, terminó quedando en otra secuencia, ¿no? Entonces era como acomodar y editar las duraciones de eso, pero lo más loco es de que sí, la música se había compuesto y ya estaba hecha antes de que se filmara la película, ¿no? Entonces eso fue muy padre. Y el detalle de que fuera un órgano de iglesia, pues fue ya como también una como aventura particular, porque pues no es como un instrumento que rentas, ¿no? O de que alguien que sabes que toca el arpa, pues va a tener su arpa porque pues es su especialidad, ¿no? Entonces más bien era una situación en la que teníamos que buscar un lugar en donde nos facilitaran el acceso al órgano. Este, Mágica y curiosamente, nos había escrito Ricardo Vargas, bueno, me escribió así como diciéndome, oye, yo toco el órgano, soy organista, entonces pues nada más para que pues aquí me tengas así contemplado para algún proyecto. Y era cuando todavía o sea, nos comenzaba toda esta situación, era así como de la nada, como que me escribió alguien que toca el órgano. Entonces yo sentía que eso iba a facilitar todo en términos de que lo grabamos en la iglesia luterana que está en el eje 6, en Patriotismo, casi llegando al eje 6 del lado izquierdo. Entonces llegamos ahí a explicarlo del proyecto y teníamos a alguien que pues podías comprobar que había estudiado órgano. No es como que llegas a pedir, me prestan el órgano para yo a ver qué se me ocurre hacer con él. Entonces fue como muy interesante que pues tuvimos que ir físicamente al lugar, llevar micrófonos y hacer todo esto para capturar el órgano en el lugar donde está el órgano, ¿no? O sea, grabarlo ahí en vivo, había que esperar a que no hubiera tanto tráfico. Otra cosa que es interesante es que, por ejemplo, el organista pues toca ciertas cosas con los pies, ciertas cosas con una mano y ciertas cosas con otra mano, porque tiene varios niveles. Y en lugar de que lo hiciéramos como si fuera un organista que está tocando eso al mismo tiempo, teníamos que hacerlo todo por separado, porque si en algún momento le quieres subir a los bajos, si está todo junto, pues le subes a todo junto. Entonces teníamos que grabar primero esto y luego esto, para después ya a la hora del sonido final de la peli poder jugar con los planos de la música. Y el resultado final es muy interesante en términos de que el blanco y negro, por ejemplo, hay secuencias que son sobre Tlalpan. Entonces yo veo eso y siento que Tlalpan se ve igual, o sea, eso podrían ser los 60s, los 70s, los 80s, se vuelve como atemporal, ¿no? Y es padre esta situación de que el órgano pues no se vuelve como una sonoridad o un sonido que esté de moda, ¿no? En estos momentos. Entonces le genera una sensación a la película como de atemporalidad, de que esto es una historia que podría haber sucedido el año pasado, o hace 5, o hace 10, o hace 15, o hace 20, ¿no? Este,
Entonces, pues sí, te digo, o sea, es la segunda peli que hago con él. Ya habíamos hecho algún corto por ahí intermedio, pero pues para mí es así como que él fue el que me invitó a entrar a la cancha, ¿no? Entonces, ahora que me puso este reto, pues para mí también fue así como increíble. Es un proyecto que Alejandro Gerber, el director, trajo una vez a mi oficina. Yo estaba haciendo algunas otras producciones. Me dijo, tengo este guión, léelo, me gustaría que lo produzcamos. ¿Por qué? Habíamos hecho algunas cosas de guión juntos y entonces, bueno, muchos guiones, a veces proyectos van, vienen, y leo el guión y digo, esta es una historia extraordinaria porque es algo que habla de este México actual, pero desde un punto de vista muy íntimo, y eso me llamó poderosamente la atención. Desde que lo leo, me imagino pues que necesitamos una mujer, una actriz muy poderosa que pueda transmitir mucho con la mirada. Afortunadamente se sumó al proyecto Adriana Paz, que ya la teníamos en mente y era como la primera actriz que quería Alejandro. Entonces fue así, llegó el proyecto y fue un proyecto que corrió con muy buena fortuna, empezó a ir caminando con los fondos y con la ayuda de los otros colaboradores. Creo que fue un proyecto que no ha parado desde que iniciamos a levantarlo. Es una película post pandemia, todavía estábamos ahí, pero ya estábamos saliendo, es decir, ya la gente estaba en las calles, todavía había gente que persistía con el uso del cubrebocas y decidimos hacerla que fuera más pandémica, o sea, como retratar esa época. Entonces, sabíamos además que si entrábamos al metro había secuencias que iban a ser con gente real, no íbamos a poder controlar que toda la gente se quitara los cubrebocas o igual las cosas casuales que hicimos en la calle. Y entonces la decisión es, vamos a hacer la pandémica, que sea una película que cuando la veas te acuerdas de aquellos momentos de que todo mundo estaba con cubrebocas. Además vimos que había una reacción de las plataformas, de quitarle los cubrebocas a todos, ¿no? Entonces veías series que se habían hecho en la pandemia y nadie tenía cubrebocas, es decir, como de borrar esa época, ¿no? De la narrativa que estaba sucediendo en plataformas, en la televisión, en los cines, y nosotros decidimos, pues más bien, cobijarla. Una película uno nunca sabe si cómo va a ser recibida y pues siempre ha sido un enigma, ¿no? Tanto el éxito como el gusto de la gente, pero lo que sí te puedo decir es que es una película que está hecha con mucha honestidad, que tiene unos valores ahí, por ejemplo, la actriz Adriana Paz, la vuelvo a mencionar, se echa la película a la espalda. Es una actriz que estuvo todos los días de llamado, es decir, toda la película desde el guión recaía en ella. Entonces, yo creo que es una película que suma a nuestra historia, a lo que tenemos que seguir contándonos los mexicanos, y que lo suma desde una perspectiva muy particular, que es la visión íntima de una mujer en su día a día y cómo pues, un poco su mundo alrededor se va deconstruyendo a partir de que descubre que su marido ha desaparecido. Pero yo creo que va a ser bien recibida y esperemos que los jóvenes, me interesa mucho que lo vean las chicas jóvenes, los chicos jóvenes que asistan al cine a ver Arillo de Hombre Muerto.